Bueno, buenos días. Mi nombre es Álvaro Borrero y hoy quiero compartir un estudio, una enseñanza basada solamente lo que es en la Biblia, ¿sí? Hoy vamos a estudiar muchas cosas que no son de mucho interés para nosotros los lectores de la Biblia, ¿sí? Vamos a tocar varios temas en este día de hoy. Vamos a tocar todo lo que son los rudimentos de los hombres, ¿sí? Vamos a tocar lo que es un ayuno. También vamos a tocar lo que es el bautismo de agua y también la Santa Cena, que las vigilias humanas. También vamos a tocar ese tema, y vamos a tocar también lo que es la unción en aceite. Vamos a tratar también la imposición de manos y presentación de niños. Vamos a hablar varias cosillas, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? También vamos a estudiar lo que son las 7 dispensaciones, con los 7 pactos, ¿sí? Vamos a estudiar todas esas cosas. Vamos a estudiar que para entender la Biblia debemos tener en cuenta muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, a quién habló en ese tiempo, cómo le habló, si fue en pasado o en futuro. También debemos saber qué lenguaje, qué idioma se usó en ese entonces, en ese tiempo, ¿sí? Si fue en griego o arameo o en persa, ¿sí? Hay que considerar si lo que habló es algo simbólico o literal, o si fue una tipología, ¿sí? Durante ese periodo de la dispensación del Evangelio de la ley, ¿sí? La Biblia dice allí en el Evangelio según Mateo del capítulo 5, versículo 17. Ahí nos dice, aquí la Biblia dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿sí? Jesús, ya sabemos que le dio un cumplimiento a la ley, a eso vino, a darle, no vino a abrogar, sino a cumplir. Le dio un cumplimiento a aquella ley que era débil. Y allí en una de las cartas de Pablo, del apóstol Pablo a los Gálatas, dice la Biblia, de capítulo 4, versículo 4 y 5, dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿De cuál tiempo? O sea, el cumplimiento de la ley, que la ley se iba a cumplir, ¿sí? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley, ¿sí? Y el versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿sí? A eso fue lo que vino Jesús. Y allí en Efesios, la carta de los Efesios, del capítulo 1, versículo 10, mira lo que nos dice: y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿sí? Y allí, aquí más adelante, ahí en Gálatas, más atrásito a Gálatas capítulo 3 versículo 9, nos dice también, vamos a leerlo: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Mira que la Biblia nos habla de dispensación. Si la Biblia habla de dispensación es porque existe, que de eso vamos a hablar más adelante, de las dispensaciones, ¿vale? Del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y en el capítulo 13, 3 del versículo 13 de Gálatas dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, ¿sí? Maldito todo el que es colgado en un madero. A eso fue lo que vino Jesús, a crear de dos pueblos uno solo, haciendo la paz, como lo dice allí en Efesios capítulo 2 versículo 15. Dice que él abolió en su carne todas las enemistades de la ley,
de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismos de dos un nuevo hombre haciendo la paz. Mira que aquí tenemos algo muy claro. Y allí en el Evangelio, según Juan, del capítulo 1, versículo 17, nos dice la Biblia que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y en Romanos 10:4 nos dice muy claro que el cumplimiento, o sea, el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Hay que creer. Si el cumplimiento de la ley fue Cristo, hay que creerlo, porque la persona que no cree todavía sigue obrando en la ley. Y aquí ahora en la gracia no se puede funcionar como funcionábamos antes de la venida de Jesús. ¿Sí? Entonces por eso dice que el cumplimiento, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Nosotros creímos que Jesús le dio cumplimiento a la ley. Y si le dio cumplimiento a la ley, ya está obsoleta, ya está abolida. ¿Sí? Debemos saber que antes de lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario, todas las bendiciones habría que alcanzarlas a través de todos los sacrificios, leyes de la ley, de las obras muertas en el tiempo de la ley. ¿Sí? Todo había que alcanzarlas, como lo dice allí en Deuteronomios, todo el capítulo 28, lo dice muy claramente. ¿Sí? Por eso es que yo pienso que todos los que predican del diablo y el infierno es porque no han creído en el verdadero sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Para ello fue en vano el sacrificio que Jesús hizo allí. ¿Sí? Porque si ellos creyeran en el sacrificio que Jesús hizo allí, para ellos ya verdaderamente esa ley quedó atrás como se supone que quedó atrás. Entonces ellos no obrarían en la ley, sino que ellos entrarían al verdadero reposo, que es la gracia en la que estamos actualmente. ¿Sí? Mira lo que dice en Colosenses 2, 14, 15. Vamos a leerlo. Dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Todo eso estaba en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y el 15 dice: y despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. ¿Sí? Entonces digo que para ellos en vano murió Cristo, como lo dice allí en unas cartas del apóstol Pablo a los Gálatas del capítulo 2, 21. Él dice que es un consejo que nos da el apóstol Pablo. Dice: pues yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. ¿Sí? Por eso es que yo pienso que para toda esta gente que mantienen atemorizando con el infierno y el diablo, es porque no han creído en ese sacrificio que Jesús hizo allí. Nosotros, como no tenemos temor al diablo ni al infierno, porque primeramente el diablo fue destruido, ¿sí? Y el infierno ya está cerrado, ¿sí? Ese está abierto, es para los ángeles caídos y para Satanás, que fue arrojado allí, pero para los hijos de Dios no. ¿Cómo Dios va a crear al ser humano, que lo hizo a imagen y semejanza de él, y que luego lo va a tirar al infierno, a un sitio figurativo como lo dice la gente que ignora estos principios? Como si tú tuvieras, tú que me escuchas esta mañana, si tú, padre de familia, tienes un hijo, y porque su hijo no le hace caso por algún motivo, alguna razón, se rebeló contra ti, no quiso hacer caso por alguna razón, de más pues que tú, porque su hijo no le hace caso, no le obedece, va y lo tiras a un infierno. ¿Qué clase de padre eres tú entonces? Mi pregunta es esa en esta mañana. ¿Qué clase de padre eres tú? Si la Biblia dice
que si vosotros siendo malos, porque aquí el único bueno es Dios, ¿sí? El único bueno es Dios. Y la Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas al que nos las pida, ¿sí? Cuanto más nuestro Padre Celestial no dará cosas buenas a vuestros hijos cuando la pida. Si a veces nosotros cuando un hijo, o si un hijo te pide a ti un pedazo de pan, ¿será que tú le vas a dar una piedra o una serpiente? Yo creo que no. Pues así, aún más, Dios es más bueno aún que nosotros, ¿sí? Él nos dará las mejores cosas. Entonces quitémonos esa idea errónea, tan diabólica se puede decir, que puede que Dios haya hecho a los hijos a imagen y semejanza de Él y luego los va a tirar al infierno. Esto es una ignorancia, esto es falta de sabiduría y conocimiento de la palabra de Él. Entonces vamos a hablar más adelante de esto también, ¿sí? Entonces, porque nosotros no le tememos temor al diablo ni al infierno, nosotros tememos el temor a Dios, ¿sí? A Él es el que se le debe temer y amar, como lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 15, ¿sí? Que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud, ¿sí? O de temor, para estar otra vez en temor, ¿sí? Sino que hemos recibido el espíritu de Dios, por el cual clamamos por cual clamamos Abba Padre, ¿sí? Entonces, y allí también nos dice más adelante en Primera de Juan, del capítulo 4, versículo 18, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿cuál perfecto amor? El amor de Dios, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿sí? Mira que aquí tenemos una prueba, varias pruebas evidentes, ¿sí? Debemos conocer también que antes de la cruz había un infierno abierto, ¿sí? Y un diablo vivo, el diablo estaba vivo, ¿por qué? Porque todavía Jesús no había venido aquí a la tierra a cumplir la misión a lo que el Padre lo iba a enviar. Y por eso todo estaba, el diablo estaba vivo y el infierno estaba abierto, ¿sí? Ahora ya pues que va a la cruz, ¿sí? Y muere y resucita al tercer día en cuerpo glorificado, ya el infierno está cerrado y el diablo está destruido, como lo dice Hebreos 2:14, ¿sí? Él dice de la siguiente manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, ¿quién? Dios. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, si lo destruyó, ¿por qué nosotros le damos vida? O yo no, ¿por qué los que predican del diablo y el infierno, por qué le dan más creatividad? ¿Por qué le dan más vida al diablo y al infierno que a la misma palabra? ¿Sí? En Apocalipsis mira lo que nos dice también. Apocalipsis 1:18 dice así: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Sí? Mira, él tiene las llaves del Hades, del infierno, ¿sí? Y allí en el Evangelio según Mateo, del capítulo 16, versículo 18, nos dice de la siguiente manera: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, entonces si no prevalecerá contra ella, entonces nosotros ¿por qué le damos vida a algo que ya está muerto? ¿Sí? No puede ser. Y mira que allí en una de las cartas a los Corintios, en primera de Corintios 15:26, dice de la siguiente manera: dice, y el postrer enemigo que será destruido, que es la muerte, ¿sí?
ya fue destruido. El enemigo, ¿quién era el enemigo? El diablo ya fue destruido, la muerte ya fue destruida, ¿sí? Y en una de las cartas del apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, del capítulo 1, versículos 9 y 10, dice de la siguiente manera: quien nos salvó, mira que habla en tiempo pasado, nos salvó, no que nos vaya a salvar, habla en tiempo pasado, y llamó, tiempo pasado, con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras. Mira, no es conforme a nuestras obras, eso no es don de nosotros, no es conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes, mira, antes, no es ahora, y no antes de los tiempos de los siglos. Y el 10 dice, pero que ahora, ¿cuándo ahora? Ahora en esta gracia ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, ¿sí? El cual quitó, tiempo pasado, ya la quitó, no que la vaya a quitar, la quitó, la muerte, o sea que la muerte ya no existe, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mira, entonces, ¿por qué hablamos tanto del diablo? Porque hay tanto diablofobia en todas las iglesias. ¿Por qué? Ignora estos principios de la Biblia, ¿sí? Es por eso, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar, ¿sí? Entonces, mira que allí en la cruz debemos tener muy en cuenta estas cosas, que en la cruz la obra de la ley ya queda abolida, ya queda consumada, ¿sí? Lo dice allí muy claro en el Evangelio según Juan, del capítulo 17 y versículo 4. Dice de la siguiente manera: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mira, Él la terminó, la llevó a cabalidad. Ese fue el propósito y fin por el cual Jesús vino aquí a la tierra. A eso lo mandó el Padre, a que terminara. Y para Él fue una satisfacción, para Jesús, poder decir estas palabras, decir, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra. ¿Cuál obra? De la ley que me diste que hiciese. Y allí en el Evangelio según Juan, ahí mismo, en el capítulo 19, versículo 30, que dice de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, hay dos puntos ahí, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Algo satisfactorio para Él. Cuando alguien dice, ya he terminado la obra, ahora he descansado, ¿sí? Ya he terminado con el trabajo que me encomendó mi Padre. Ya está consumado, ahora sí descansado, ahora entrego el Espíritu para que vaya mi Padre. Es algo satisfactorio, ¿sí? También hay que entender este otro principio, ¿sí? Que el Nuevo Testamento no empieza en Mateo, como lo dice la gente, ¿sí? Allí lo que habla es del nacimiento, ¿sí? Como lo dice Mateo capítulo 1 y versículo 18. Vamos a leerlo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mira, el nacimiento, mira que habla el nacimiento, ¿sí? Fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo, ¿sí? Mira que habla del nacimiento, ¿sí? El Nuevo Testamento empieza con la muerte de Jesús y no con su nacimiento. Y comienza con la muerte, ¿sí? Y resurrección y ascensión en cuerpo glorificado, como lo dice allí en el libro de los Hechos, del capítulo 1 y versículo 10 y 11. Dice de la siguiente manera. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas.
Mira, ahí es donde empieza la gracia. El 11 dice: y los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Ahí es donde empieza la verdadera gracia. ¿Sí? No empieza en Mateo como la gente normal, la gente lo dice. No empieza ahí. ¿Sí? También debemos de tener muy en claro esto aquí, que cuando Jesús estaba en la tierra, el Consolador todavía no había venido a los discípulos, ¿sí? Él lo dijo muy claro, ¿sí? En el Evangelio según Juan, del capítulo 16, versículos 7 y 8, Él lo dijo muy claro. Dice: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Él lo dijo muy claro ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Y dijo, y que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Sí? Es tremendo. Y allí en el libro de los Hechos, del capítulo 1 y versículo 8, dice la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Mira qué bueno. También tenemos que tener algo muy claro, ¿sí? Que Israel es una cosa y la iglesia es otra, ¿sí? ¿Qué significa sana doctrina? ¿Qué cosa es? Hay que conocer varias esas cosas que a veces la ignoramos, la pasamos por alto, a veces nos volvemos lectores olvidadizos, como leemos como la Biblia, la leemos como estuviéramos leyendo un periódico normal, que hoy hubo una noticia y mañana hay otra diferente, y así como un libro normal. Y la Biblia no se lee así, ¿sí? Como un periódico normal. La Biblia es para uno sentarse, meditar y leerla, ¿sí? Para basar ahí. No hay que hacer formar o hacer una doctrina de 1, 2, 3 versículos. Hay que usar muchos versículos, coger varios versículos paralelos, para ahí sí puede formar una doctrina. Pero una doctrina no se puede formar de 2 o 3 versículos, ¿sí? No se puede, ¿sí? También hay que saber que las escrituras, evangelio y epístolas son diferentes. Hay que saber todo eso, ¿sí? Que las escrituras van desde el libro de Génesis hasta Malaquías y narran lo que iba a suceder, ¿sí? Mientras que los evangelios narran el cumplimiento histórico y las epístolas dan testimonio de aquello que la escritura anunciaban, ¿sí? Hay que saber todo eso, ¿sí? Entonces vamos también a decir y a enseñar que hay 2 tipos de evangelios, ¿sí? Que hay 2 tipos de evangelios, incircuncisión y circuncisión dentro de la gracia, ¿sí? El evangelio de la circuncisión fue dado a los judíos y el de la incircuncisión a los gentiles. Mira que ahí hay 2 evangelios, ¿sí? No solamente un evangelio. Que hay uno verdadero, sí, y otro que no es de Dios, bien. Hay 2 evangelios. Por eso dice que el evangelio de la circuncisión fue dado a los judíos y el de la incircuncisión a los gentiles, que le fue dado a Pablo, ¿sí? El evangelio de la circuncisión fue predicado por Pedro, Santiago, Juan, y el de la incircuncisión le fue dado a Pablo para predicarlo a los gentiles, como lo dice allí en una de las cartas del apóstol Pablo a los Gálatas, del capítulo 2 y versículos 7 y 8. Dice así de la siguiente manera: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión,
Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí para los gentiles. ¿Sí? Mira, ahí vemos que sí hay dos evangelios. ¿Sí? Uno de la circuncisión, que era con obras de la ley, y el de la incircuncisión fue a Pablo, que era sin obra, el de la gracia. ¿Sí? Vamos entonces, vamos a leer lo que son, a ver lo que son pactos y dispensaciones. ¿Sí? Vamos a ver hasta dónde tocamos estos temas. Pactos y dispensaciones son diferentes, ¿sí? Y en cada dispensación hay pactos, ¿sí? Ya sabemos que dispensación significa un periodo de tiempo en el cual Dios escogió por su soberanía, escogió con un pueblo específico, ¿sí? El nombre de cada dispensación corresponde a lo que en ella se trata en sí misma, ¿sí? El libro de los Hechos de los Apóstoles era transición de ley a gracia. ¿Y qué significa transición? Es pasar de un estado a otro, paulatinamente, o sea, poco a poco, ¿sí? Si el predicador no conoce estos principios, está equivocado de dispensaciones, estaciones, ignoran todas estas cosas. Entonces por eso es que él le aplica una cosa a la iglesia que es para el pueblo de Israel. Y nosotros no somos israelitas, nosotros somos gentiles, nosotros somos la iglesia, somos la novia, la que no se ha contaminado con ídolos, ¿sí? Eso somos nosotros. Por eso es que el predicador debe conocer todas estas dispensaciones para no estar confundiendo a la gente. Hay 7 dispensaciones y 7 pactos. La primera dispensación es la de la inocencia. Habla de Adán y Eva cuando aún no habían recibido el conocimiento, sino que tenían solamente el de ellos. Esa es la primera. Y la segunda es la de la conciencia. Aquí es donde el hombre conoció que estaba desnudo ya cuando había cometido el error, ¿sí? Que había quebrantado el mandamiento que le había dado Dios. Ahí conoció que estaba desnudo. Y la dispensación número 3 es la del gobierno humano, ¿sí? Es cuando el hombre decide gobernarse a sí mismo, no quiere que Dios los gobierne, y por eso ellos se instauran reyes, ¿sí? Y Dios los deja, ¿sí? Y la cuarta dispensación es la promesa. Esta se basaba únicamente en la promesa que dieron paso a la siguiente dispensación. Esta se basaba solamente en las promesas. Y la quinta dispensación es la ley. Esta dispensación Dios diseñó 613 leyes ceremoniales. 613, es una barbaridad, ¿sí? ¿Para quién era esto? Esto era para el pueblo de Israel, ¿sí? Esto era para el pueblo de Israel, no la iglesia. ¿Y cuál era el propósito de esto? Era para que el pueblo de Israel se cansara y dejara de justificarse por esas obras, y no teniendo otra alternativa buscara en otra parte la alternativa, o sea, la salvación, que esto era en el Mesías, con el que iba a empezar ya la gracia, ¿sí? Que ahí vamos para ella, que comenzaría ahí en la dispensación de la gracia, ¿sí? Y la sexta dispensación es la de la gracia, ¿sí? En esta dispensación Dios hizo por nosotros lo que teníamos que hacer, pero que nosotros no lo pudimos, ¿sí? Ahí entonces esta sexta dispensación va encadenada a la séptima dispensación, que es la del reino milenial, ¿sí? Estaba encadenada a la sexta dispensación. Esto no se trata más que un reino establecido sobre la tierra, no es nada más, ¿sí? Es un reino espiritual, como lo dice allí en Efesios capítulo 1 versículo 10, dice así: y de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación. Mira que la Biblia habla de dispensación, del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ves? Mira que es fácil de entenderlo cuando posamos los ojos allí y le damos cabida a la palabra de Dios. ¿Sí? Es fácil. ¿Sí? Entonces, y sabemos que dentro de cada dispensación hay pactos. ¿Sí? Pacto es un juramento establecido entre dos personas. ¿Sí? Tiene que haber más de dos personas para que haya un pacto. ¿Sí? Tiene que haber más de dos personas. ¿Sí? Y en cada pacto Dios ha hablado a diferentes personas. ¿Sí? Vamos a leerles cuáles son los pactos. El pacto número 1 es el pacto adámico. ¿Sí? Y el segundo pacto es el de Noé. Y el tercer pacto es el de Abraham. El cuarto pacto es el de Moisés. Y el quinto pacto es el del palestino. Y el sexto pacto es el davídico. Y por último, el pacto número 7 es el nuevo pacto, como lo dice allí en Hebreos 8:13. Ese es el pacto de la gracia. No vemos otra cosa más diferente, ¿no? Entonces, ahí vamos, poco a poco vamos entendiendo. Para los que son lectores y los que me están viendo en esta tarde, están escuchando la palabra. Entonces, vamos a avanzar así poco a poco hasta que lleguemos cada día al conocimiento verdaderamente de lo que es la palabra de Dios y no de los hombres. La Biblia dice que hay que probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y hoy vamos a probarlos a través de la Biblia, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Como dice allí en 1 Juan 4:1-2, dice, y hoy los probaremos a través de la Biblia, dice, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, como lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19. También lo dice allí en el capítulo 5, 29 de los Hechos, ¿sí? Dice allí también, en una de las cartas del apóstol Pablo, en segunda de Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito, objetivo o fin? Le dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que estamos haciendo en este día de hoy, a preparar, a perfeccionar el hombre para que sea que quede bien preparado para la buena obra, la cual Dios preparó antemano para que anduviésemos en ella, ¿sí? Y entonces vamos a tocar el primer rudimento, el primer, ¿qué le digo yo? El primer becerro de oro que se hicieron el ser humano por la falta de revelación y conocimiento de la palabra, que no es nada más. El ayuno es un becerro de oro que se hicieron, ¿sí? Vamos a comenzar con ese primer mandamiento de hombre, que es el ayuno. Lo que significa el símbolo del ayuno es símbolo de luto y de tristeza y de silicio. Ese es el significado del ayuno, no es otra cosa, no tiene una cosa que le podamos decir que es espiritual, porque no es espiritual, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí? Lo dice Romanos 14:17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí? Entonces vamos a empezar, que hay dos clases de ayunos que la Biblia nos habla: el ayuno del hombre y el ayuno de Dios, ¿sí? Vamos a ir al profeta Isaías, el capítulo 58, versículo 1 al 5, que este es el ayuno del hombre, ¿sí?
donde dicen que es el ayuno de Dios, le piden a Dios y ellos dicen que es el ayuno que Dios les encomendó, pero mejor creer a Dios. Vamos a leerlo detenidamente para ver si es de Dios o de los hombres, ¿sí? Dice así en Isaías, el profeta Isaías del capítulo 58, 1 al 5. Este es el ayuno del hombre, el ayuno de la rebelión, que dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Mire, como gente que hubieran hecho justicia, dice, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Versículo 3, porque dicen, ayunamos y no te hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, mire, el día de vuestro ayuno, o sea, en el ayuno de ellos, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5. Es tal, hace una pregunta aquí, Dios, es tal el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Se ponían en ayuno, dejaban de comer, se ponían tristes y decían que eso era un ayuno que Dios le había establecido para ellos. Y el Señor dice, ¿está el ayuno que yo escogí? ¿Había ayunado para mí? Hace una pregunta, ¿sí? Este es el ayuno del hombre, el ayuno de la rebelión, de Isaías 58, 1 al 5. Ahora en el mismo capítulo del 58, del 6 al 10, este es el ayuno verdaderamente de Dios bíblicamente, que por eso vamos a posar nuestros ojos ahí detenidamente para ver si quién habla aquí, para quién. Dice Isaías 58, versículo 6 al 10. Versículo 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, dice, este es el ayuno que yo escogí, dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Versículo 7, no es que partas el pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, y que cuando lo veas desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. O sea que cuando estas personas hagan esto que Dios les encomienda, la luz le nacerá a ellos, será como el mediodía, ¿sí? Y el 9 dice, entonces invocará y te oirá el Señor, clamará y dirá él, heme aquí, y se quitará de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. 10. Y si dieres tu pan el hambriento, y saciares el alma la afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Mira, si cumple este ayuno que verdaderamente que exige Dios, ¿sí? Allá le mandan a uno a que le quitan la comida, dejar de comer. Aquí le dice que le dan el pan al hambriento. Mira que es algo contradictorio. Allá le ponen a uno a ayunar, aquí le dan antes a uno, ¿verdad? Que el ayuno no, la justicia de Dios no consiste en aguantar hambre, ¿sí? Ahí no está la justicia de Dios, y no mora la justicia de Dios. Vuelvo y digo, el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí? Entonces, es tremendo, es tremendo. Entonces, yo pienso que esta gente ignoraba todos estos principios, ignoraban la justicia de Dios,
¿sí? Y establecían la justicia de ellos, o sea, ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, ¿sí? Porque el cumplimiento de la ley fue Cristo, como lo dice en Romanos 10:4. Y allí en Romanos 10:2 vamos a leer, mira lo que dice, Romanos 10:2, 3 y 4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Esta gente tenía celo de Dios, mucha, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme al conocimiento de Dios. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, ellos ignoraban la justicia de Dios, mira, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ¿qué dice el versículo 4 de Romanos 10:4? Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Como decía más antes, hay que creer que el fin de la ley fue Cristo. Si la persona no acepta, no cree, no analiza estas cosas, no hay nada que hacer. Todavía siguen en leyes ceremoniales. Para ello invalidaron el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Para ello murió Jesús en vano, como lo dice en Gálatas 2:21. Como dijo el apóstol Pablo, pues yo no desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo, ¿sí? Y mira, vamos a ir más adelante, allí en el profeta Jeremías, del capítulo 7, versículo 22 al 28. Vamos a leer algo, sigamos referente ahí lo que es basado en el ayuno del ser humano, del hombre, mandamiento de hombre y no de Dios. Versículo 22 dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocausto, ni de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mira, Dios no le había mandado nada. Versículo 23. Mas esto les mandé diciendo, mira lo que les mandó: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mandé, para que os vaya bien. ¿Sí? Y el versículo 24, mira: y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Mira, en vez de ir esta gente adelante, antes iban hacia atrás a toda hora, ¿sí? Y el versículo 25 dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas y mis siervos, enviándolos de temprano y sin cesar. Versículo 26. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Fueron peor que sus padres, ¿sí? 27. Tú pues les dirás a todas estas palabras, pero no te oirán. Lo llamarás y no te responderán. 28. Les dirás: por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Dios, del Señor tu Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad de la boca de ellos y fue cortada. Mira, qué gente más rebelde que este pueblo. Y mira lo que dice ahí mismo en Jeremías, del capítulo 14, versículo 10 hasta el 15. Mira lo que dice: así ha dicho el Señor acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, el Señor no se agradará de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. 11. Me dijo el Señor: no ruegues por este pueblo para bien. 12. Cuando ayunen, mira, cuando ayunen, o sea, cuando hagan el ayuno de ellos, aguantar hambre, yo nos oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no los aceptaré, dice el Señor, sino que los consumiré con espada y con hambre y pestilencia. Versículo 13. Y yo dije: Señor, he aquí que los profetas dicen: no veréis espada, ni habrá entre vosotros, sino que en este lugar daré paz verdadera.
Versículo 14, me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé en visión, mentirosa, adivinación, vanidad engañosa de su corazón, ellos profetizan. ¿Sí? 15, por tanto, así ha dicho el Señor sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no los envié, y que dice, ni hambre ni espada habrá en la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. ¿Sí? Mira que aquí vemos algo muy, muy claro. ¿Sí? Y allí más adelante, en el profeta Zacarías, del capítulo 7, versículo 3 al 14, vamos a leer lo que nos dice. Dice, y hablar a todos los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto. Y mire que ellos estaban programando un ayuno, eran ellos, pero no de Dios. Dice así, el 14, y dice, o sea, Zacarías, estamos hablando de Zacarías, del capítulo 7, versículo 3 al 14. Dice, y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Dios, de los ejércitos, y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto y haremos abstinencia, o sea, dejar de comer, como hemos hecho ya algunos años. 4, vino pues a mi palabra de Dios, de los ejércitos, diciendo, 5, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunastes y llorastes en el quinto y séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Hace una pregunta el Señor. Versículo 6, cuando coméis y bebéis, ¿no coméis para vosotros mismos? 9, así habló el Señor de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Ellos no estaban haciendo piedad y no estaban juzgando conforme a la verdad de Dios, sino conforme a los mandamientos establecidos por ellos. ¿Sí? El versículo 11, pero no quisieron, mira, ellos no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Mira, ¿sí? Versículo 13, aconteció que así como él habló y no escucharon, también ellos clamaron y yo no los escuché, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 14, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Mira, qué gente más rebelde que este pueblo. ¿Sí? Entonces, vamos a leer, a ver una cosa, que el ayuno, que habla en el Evangelio según Marcos del capítulo 2, versículo 19, 20, habla del pueblo de Israel, o sea, la esposa adúltera, ¿sí? Nosotros somos la novia, o sea, la virgen, la que no se ha contaminado con ídolos, ¿sí? La que no se ha casado, la que está preparándose, ¿sí? Esa, en la iglesia, eso somos nosotros, ¿sí? La revelación de esposo y esposa la podemos encontrar allí en la siguiente cita bíblica que vamos a leer, ¿sí? La podemos ver allí en Isaías, no, en el Evangelio según Marcos del capítulo 19, 20, y en Jeremías 31, 31, 32 y 33 y en Isaías 54, 7, 5 y 7. Ahí podemos encontrar lo que es la relación de esposo a esposa. Ahí la podemos encontrar. Y vamos a leer aquí en la Biblia los siguientes versículos que nos va a ayudar, ¿sí? Esto es de mostrar mucho interés, de prestar atención. Y es de la única manera que vamos a salir adelante, vamos a salir de esa oscuridad de las tinieblas a la luz, al conocimiento de Dios.
Allí en el Evangelio según Marcos del capítulo 2, versículo 19, dice así: Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Mira, mientras está el esposo, nosotros somos la novia, ¿sí? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán, ¿sí? Era cuando al pueblo de Israel le iban a quitar al Mesías, ¿sí? Entonces ellos de tristeza ayunaban, como cuando a una persona se le muere su padre, se le muere su madre, esa persona de la tristeza que tiene no le da ganas de ayunar, no le da ganas de comer, sino que le da ganas de abstenerse de alimento, no tiene apetito, ¿sí? Pero no era por motivo religioso ni nada de esto. Ellos fue que lo inventaron, que era en forma de cosas espirituales, pero no es así. Y allí mira, en Jeremías, del capítulo 31, versículo 31, dice así: He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Mira, un marido. Nosotros no, la iglesia no tiene marido, nosotros somos la novia, ¿sí? Fui para él, porque dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Mira, con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, la mente. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mira. Y allí en Isaías 54, capítulo 54 y versículo 5, mira lo que nos continúa diciendo. Porque tu marido es tu hacedor. Mira, habla la palabra marido, es tu hacedor. Y el Señor del ejército es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra, será llamado. Versículo 6. Porque como a mujer abandonada, como a mujer, mira, y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a esposa, mira, como esposa, sigue diciendo, esposa, nosotros no somos la esposa, somos la novia de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Sí ves? Ahí ya tenemos la relación de esposo y esposa. Se trataba de Dios en ese entonces en la ley al pueblo de Israel, ¿sí? Era su esposo, ella su mujer, ¿sí? Nosotros somos la novia, la que no se ha contaminado, la que estaba preparando para el día de las bodas, ¿sí? Vamos a leer algo que es fuerte, lo que nos dice allí en primera de Timoteo del capítulo 4, versículo 1 y 3. Vamos a leer lo que nos dice allí la Biblia respecto a lo que venimos hablando, el tema del ayuno. Dice así, 1 Timoteo 4, 1, 2, 3. Pero el Espíritu dice claramente, mira que es el Espíritu, no dice ni Pablo, no, sino que directamente el Espíritu Santo. Dice claramente que en los postreros tiempos, ¿en cuáles postreros tiempos? En estos que estamos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Mira, ¿qué es abstenerse de alimentos? Ayunar, dejar de comer, ¿sí? Que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes, o sea, la iglesia y los que han conocido la verdad, ¿sí? Y no solamente lo dice ahí
en primera de Timoteo, sino que allí en Hebreos también lo dice. Vamos a leerlo en Hebreos del capítulo 9 y versículo 8 y 11. Dice así: dando el Espíritu Santo, habla también el Espíritu Santo, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. ¿Cuál primera parte? La ley. La ley toda estaba vigente, estaba en pie, ¿sí? Y por eso se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer limpio hacerle limpia la conciencia que practica ese culto, que vamos a leer más adelante. Dice así, versículo 9: lo cual es símbolo. Mira, la ley era un símbolo, lo cual era un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Mira, no pueden hacer perfecto. La ley no hacía perfecto a nadie, no santificaba a nadie. Todos los que estaban en la ley vivían por obras, pero no por fe, estaban en maldición, ¿sí? Y mira lo que dice el versículo 10: ya que consiste solo en comidas, mira. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, como dice Romanos 14, 17, ya que consiste en comidas y bebidas y de diversas abluciones. La palabra abluciones del griego, original griego, que significa es bautismo, purificación de agua, ¿sí? La palabra abluciones. Y de ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Mi pregunta es, ¿Cristo vino y reformó las cosas? Claro que sí, vino y las reformó. Estaban desformadas, no estaban bien como eran, ¿sí? Mira lo que nos dice el 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es el mejor tabernáculo que hay, el de la gracia, ¿sí? Mira lo que le venía diciendo ahora de Romanos, del capítulo 14 y el versículo 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu, pero no es comida. La comida no tiene nada de espiritualidad, nada. Yo dejar de comer un plato de comida, no voy a ser más ni menos que el que no la come. Entonces, ahí no lo dice en Romanos capítulo 14, versículo 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Ahí es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y mira lo que nos dice allí en el profeta Zacarías. Volvamos atrás al profeta Zacarías del capítulo 8, versículo 16 y el 19. Vamos a leer qué nos dice allí el profeta Zacarías. Dice: estas son las cosas que debéis hacer. Dice, estas son las cosas que habéis hacer. Hablar cada cual con su prójimo, juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. 19. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en festivas y solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Ese es el consejo de Dios: amar la paz, la justicia, y no estar allí en sus mandamientos de ellos, que piensan que se iban a justificar por hacer un ayuno de ellos. No. Si fuera por eso, por dejar de comer un plato de comida, por el ayuno que ellos hacen, entonces podríamos decir que Jezabel hizo lo correcto, hizo lo bueno, ¿sí? Entonces por esa regla de 3 podríamos decir que ese ayuno que ella hizo era de Dios, ¿sí? Y vemos que no es así,
que es totalmente un engaño, una mentira, de que el ayuno es de Dios, dejar de abstenerse de comer un plato de comida, como lo dice allí en Primera de Reyes, del capítulo 21, del 9 al 18. Vamos a leer la historia, a leer lo que es el ayuno de Jezabel. Primera de Reyes 21, 9 al 18 dice así: y las cartas que ella escribió decían así: proclamá ayuno. Era que iban a poner a un hombre inocente, ¿sí?, delante del pueblo, y iban a poner a ayunar. Bueno, aquí vamos a leer a relatar la historia, ¿sí? Y las cartas que ella escribió decían así: proclamá ayuno y poné a Nabot delante del pueblo, y poné a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Versículo 11. Y los de la ciudad y los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Versículo 12. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo, y vinieron entonces 2 hombres perversos y atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después mandaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. 16. Y oyendo Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. 17. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. ¿Sí? Mira. Entonces ahí vemos que si vemos un ejemplo muy claro, que era un hombre que era totalmente inocente, y esta mujer puso a 2 hombres perversos para que testiguaran contra él, ¿sí?, y que mintiera que ya había blasfemado. Entonces yo digo que si el ayuno santifica, purifica, ¿por qué no santificó a estos 2 hombres perversos? ¿Y por qué no la santificó a ella? Si verdaderamente que el ayuno, que el ser humano se ha originado, que ha inventado, y no de Dios. Dígame pues, ¿sí? Y era para quitarle una viña, ¿sí? Entonces es algo contradictorio. Es algo contradictorio lo que enseñan allí, ¿sí? Si fuera por esa regla de 3, que el ayuno santifica, en el ayuno hubiera poder, o sea, dejar de comer, de abstenerse de comer un plato de comida, si verdaderamente hay espiritualidad y poder, pues podríamos decir que los gnósticos y los Harry Krishnan y los yogas y los brujos y los que hacen huelga por hambre por todos los países, ellos son unos tremendos, ellos son unos super ungidos, ¿sí? La Iglesia Católica también ayuna, lo que dice la cuaresma, ¿sí? Y toda esta gente que hace huelga por todos los países, ¿sí? Entonces serían unos super ungidos, si fuera por eso entonces. Y esto no proviene de Dios. La Biblia dice que en los postreros tiempos que algunos apostatarían de la fe, como dice en primera de Timoteo 4:1-3, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos que algunos iban a apostatar de la fe, escuchando espíritus y a doctrina de demonios, y que prohibirá casarse ni mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos todos los creyentes y los que hemos conocido la verdad, ¿sí? Mira lo que dice el profeta Isaías. Vamos atrás un poco. El profeta Isaías, del capítulo 1 y versículo 11,
y el 17. Mira lo que nos dice. Dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de vuestros holocaustos y carneros, deseo de animales y gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. Madre, está hastiado. 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar vuestros atrios? 13. No me traigas más vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, y convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestra fiesta solemne. 14. Vuestras lunas nuevas y vuestra fiesta solemne la tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliqué la oración, miren, cuando alguien multiplique la oración, yo no los oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. O sea, quitad la iniquidad de vuestras obras, de esas obras de la ley. ¿Sí? Dejad de hacer lo malo, dice. Al 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado y hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Venid luego, dice el Señor, cuando hace todo esto, venid luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el versículo 19 dice, y si quisiereis, oyereis, y comeréis del bien de la tierra, y si no quisiereis, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Sí? Entonces, yo pienso que el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. El obedecer a Dios, porque es que los caminos de Dios son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, dice Dios. Entonces, como lo dice en 2 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice que el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Y también allí en el profeta Oseas, del capítulo 4 y versículo 6, él dice muy claro, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio, y porque olvidaste la ley de su Dios, yo también me olvidaré de sus hijos. Dice muy claro en Oseas 4:6, ¿sí? Y allí mismo en Oseas del capítulo 6, versículo 6, mira lo que nos dice. Porque misericordia quiero, eso es lo que quiere Él. Porque misericordia quiero, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y conocimiento de Dios, no el hombre, y holocaustos. Y en el Evangelio, según Mateo, del capítulo 12 y el versículo 7, vamos a allí que lo que nos dice la Biblia. Mateo, el Evangelio según Mateo del capítulo 12 y versículo 7 dice: y si supieses qué significa misericordia quiero, mira, es lo que nos exige el misericordia, y no sacrificios, no condenaría a los inocentes. Como la gente hoy en día que mantienen condenando a la gente, mandándole al infierno, amenazándola con el diablo, ¿sí? Si ellos supieran qué significa misericordia, que es lo que quiere Dios, y no sacrificios, ¿sí? No condenarían a los inocentes, ¿sí? Esto es de uno pensar, esto es de uno reflexionar, ¿sí? Mira también lo que dice allí en Miqueas, del libro de Miqueas, del capítulo 6, versículos 6 y 8. Vamos a leerlo. Dice así, para que, como dice Miqueas, capítulo 6, ¿sí? Que lo que Dios pide de nosotros es hacer la justicia y amar misericordia y humillarse ante su Dios.
que los muchos sacrificios y holocaustos y becerros, ¿sí? Es mucho mejor, como dice allí en Oseas capítulo 6, 8, ¿sí? Y en Marcos, allí en el Evangelio según Marcos del capítulo 12, versículo 33, dice que el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda su alma y con toda su fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Cuando uno ama a Dios, ama al prójimo, es mucho mejor que estos sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Él ya no manda sacrificios, Él lo que manda es obediencia. ¿A quién? A la palabra. ¿Sí? Es mejor creer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Respecto a lo que veníamos hablando del ayuno, yo veo que la única parte de la Biblia que Dios le ordena, que le dice al ser humano que se abstenga de comer, es allí en Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Sí? Esa es la única parte que le dice al ser humano que se abstenga, ¿sí? Pero no de comer comida, un plato de comida, sino de conocimiento, ¿sí? Él dice que no comieran del árbol de la ciencia, dice, de todo poder comer, de todo, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, ¿sí? Es la única parte que le mandó que no comiera, porque entonces que el día que ellos coman, iban a morir. No un plato de comida, era conocimiento corrompido de hombre. Eso es lo que Dios le mandaba cuando le dijo a Adán, ¿sí? Que no comiera, pero él no hizo caso, entonces murió. Lo mismo pasa hoy en día con la gente que se les dice una cosa y hacen otra, ¿sí? Entonces, todas estas personas, o sea, toda esta gente, los indoctos, o sea, inconstantes, que ignoran todas estas cosas, es lo que malinterpretan, ¿sí? Malinterpretan todos estos principios, malinterpretan y tuercen, como también las otras escrituras. ¿Y cuál es el propósito, en fin? Para su propia perdición, ¿sí? Es para su propia perdición, como lo dice en 2 de Pedro 3:16. Los que malinterpretan y tuercen las escrituras, eso es para su perdición misma. Ahí en 2 de Pedro 3:16 lo dice, ¿sí? Y también dice allí 2 de Pedro 3:16, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, ¿sí? Nos dice allí en 2 de Corintios 2:17, ¿sí? Que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad en Cristo Jesús, ¿sí? Toda esta gente que ignoran estos principios, se hicieron muchos becerros de oro, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? Honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos, como lo dice allí en Romanos capítulo 1, versículo 25, ¿sí? Vamos a hacer algo aquí, algo que yo sé que les va a molestar mucho para las personas que confían mucho en el ayuno y que endiosaron mucho el ayuno y que defienden mucho el ayuno y que en el ayuno está el poder, en el ayuno está en la santificación, en el ayuno está esto, está lo otro. Vamos a leer con Biblia en mano, porque así podemos captar mejor las cosas, ¿sí? Entonces, como dice la Biblia, es mejor creer a Dios antes que a los hombres. Entonces vamos a leer varios versículos que nos habla sobre esto. Para los que confían en el ayuno, leamos lo que dice la Biblia. Primero que todo, el ayuno nos salva, ¿sí? Como lo dice, vamos a ver que salva, como dice en Hechos 2:21, dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿sí?
Y en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Sí? No en el ayuno. El ayuno tampoco sana. ¿Sí? Es una idea que se han sacado los seres humanos. Vuelvo y digo, por falta de conocimiento. ¿Sí? Son personas que buscan a Dios. Estoy seguro que son personas que buscan a Dios. ¿Sí? Pero lo buscan equivocadamente. Se hicieron muchos becerros de oro, pura idolatría. ¿Sí? El ayuno no sana. He visto muchos predicadores que dicen es que el ayuno hay sanidad, en el ayuno hay liberación, en el ayuno hay esto y lo otro. El ayuno no sana. Vamos a ver quién es el que sana, si un ayuno o el dejar de comer o Dios. ¿Sí? Vamos al profeta Isaías 53, 4, 5. Él dice, Isaías 53, 4, 5, dice: ciertamente llevó, tiempo pasado, él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira que por su llaga, no por el ayuno. Esta gente le dieron más valor al ayuno, piensa que el ayuno tiene más poder que Dios. Él dice que por su llaga, no dice que por ayuno. Si dijera por el ayuno, tendría que decirlo aquí, pero él dice que por su llaga. Tenemos otra prueba evidente, muy clara, en 1 de Pedro 2:24 nos dice también, él dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Mira, sanado por las heridas, ¿sí? Y allí en Mateo, según Mateo capítulo 16, Mateo 8, 16, 17, dice: y cuando llegó la noche, era un hombre que llevaba mucho, o sea, un hombre que estaba mucho tiempo, estaba endemoniado, ¿sí? Y cuando llegó la noche, le trajeron a Jesús, a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a todos los demonios y sanó a todos los enfermos. Mira, con la palabra. No hubo necesidad de ponerse a aguantar hambre, como dice la gente, que hay que ayunar, ¿sí? Y en el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mira, no la llevó el ayuno, ¿sí? Y en el Evangelio según Juan, del capítulo 5, versículos 5 a 9, nos relata un suceso allí. O sea, un hombre que llevaba 38 años, que estaba enfermo, y él quería ser sano, ¿sí? Y se lo trajeron a Jesús, ¿sí? Y lleva ya 38 años, ¿sí? Y el versículo 6 nos dice: y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? El 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, imagínate. Y era hasta un día de reposo, que en ese entonces quebrantar la ley el sábado era desobediencia. Mas sin embargo Jesús lo sanó un día de reposo. Es que mucha gente que dicen que no trabajan, no hacen algo porque es un día sábado, que porque es ilícito. Y mira que Jesús sanó a este hombre que lleva 38 años enfermo, y lo sanó un día sábado, día de reposo, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo pruebas muy evidentes, ¿sí? El ayuno tampoco liberta, como lo dice Marcos capítulo 16, 17 y 18. El 17 dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Miren, no dice que en el nombre del ayuno. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Y tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, no el ayuno, dice. Y Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Qué bueno es esto. Y estamos hablando de la libertad, que el ayuno liberta. Estamos hablando de eso, ¿no? Pues vamos a leer, vamos a la segunda carta de los Corintios, del capítulo, segunda carta de los Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ¿sí? Y en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No es que la verdad nos haga libre, es conocerla, ¿sí? Es como alguien que va por un camino. Este camino me lleva a tal parte, pero si no lo conoce, no te va a llevar, hay que conocerlo. Pues lo mismo pasa con la palabra de Dios, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, hay que conocerla. Y al conocer esa verdad nos hará libres, ¿sí? Y por eso aconseja mucho el apóstol Pablo allí en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Él nos da un consejo aquí muy bueno. Él dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Nos hizo libres o no nos hizo libres? ¿Sí? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, o sea, al yugo, o sea, la ley de Moisés. No vuelvan allí, no se dejen esclavizar, ¿sí? Y Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Somos libres o no somos libres? Cristo me hizo libre, y tú eres libre. Siéntate libre, Cristo ya te libertó, ¿sí? Y Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira, no nos ha librado del ayuno. Ya sabemos que nos ha librado. El ayuno tampoco santifica. Vamos a ver, ¿quién es el que santifica? Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que os apartéis de la fornicación. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13: pero vosotros, hermanos, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mira, por la fe en la verdad, no por el ayuno, ¿sí? Y en Efesios capítulo 5, versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mira, por la palabra. Y en Hebreos 2:11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿sí? Y Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, no para una semana ni para un año, a los santificados para siempre, ¿sí? Porque es verdad que allí en el Evangelio también sigue diciendo, capítulo 17 y versículo 17, dice: santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí debería decir santificado en el ayuno, pero como es palabra de Dios y no de hombres, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El ayuno tampoco convierte la carne, ni tampoco la puede someter. Esta carne no se somete a Dios.
ella está viciada conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Tenemos que someter es la mente, ¿sí? Llevarla por el camino de la palabra de Dios, ¿sí? Ella no se puede someter a la carne, como lo dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 20-21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mira lo que nos dice allí en Primera de Pedro 3:21. Dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No era el bautismo del agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, no las va a quitar, ¿sí? Ni el bautismo del Espíritu Santo puede quitar las inmundicias de la carne. Ellas van a permanecer, este cuerpo, estos deseos van a permanecer ahí siempre, ¿sí? Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, y dice que no las va a quitar, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Hay que tener una aspiración de una buena conciencia hacia Dios, transformar esta mente, ¿sí? Que es donde batalla nuestros pensamientos, ¿sí? Y mira, el ayuno tampoco prospera a nadie. Vamos a ver, ¿quién prospera? ¿Quién es el que nos prospera? Si Dios o el ayuno. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira. Y allí en Tercera de Juan 1:2 dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira. Y en 2 de Corintios capítulo 8 del 7 y 9 dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vosotros, en vuestro amor para con vosotros, abundad también en esta gracia. Mira. 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueste enriquecidos. Mira, qué privilegio. Y en Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira que para uno tener revelación y conocimiento no necesita dejar de abstenerse de comer un plato de comida, dejar de ayunar, porque la Biblia dice que esto es una doctrina de demonios. Y mira, el ayuno dice que tampoco fortalece. Vamos a ver, ¿quién es el que nos fortalece? Filipenses 4:13, un pasaje muy conocido por toda la gente, los lectores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice que todo lo puedo en el ayuno que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allí en Primera de Samuel 23:16 dice que entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David, a Ores, y fortaleció su mano en Dios. No dice que en el ayuno, ¿sí? Y ahí en Primera de Samuel 30, capítulo 30, versículo 6, dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció, mira, se fortaleció, estamos hablando de fortalecerse, se fortaleció en el Señor su Dios, ¿sí? Y allí en Eclesiastés, del capítulo 7, versículo 19, dice que la sabiduría fortalece. Esto es bonito, la sabiduría fortalece al sabio,
O sea, la persona que es sabio y teme a Dios y hace la voluntad de Dios. Dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10.000 poderosos que haya en la ciudad. Precioso. Esto es poderoso. Y allí en el Evangelio según Lucas del capítulo 22, 43 y 44 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira, se le apareció un ángel y lo fortaleció, no el ayuno, ¿sí? Y allí en Hechos capítulo 9, versículo 39 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Mira, por el Espíritu Santo, no por el ayuno, ¿sí? Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y en Efesios 6, 10, 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, no dice en el ayuno, en el poder de su fuerza, no en el ayuno. 11. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y allí en primera de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Al que me fortaleció, no al ayuno, dice, sino al Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y en primera de Pedro 5, 10, 11 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. El 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ojo que dice, a Él sea la gloria, no al ayuno. ¿Será que el ayuno tiene más poder que Dios? El ayuno es algo que el hombre se ha inventado, unos por ganancias deshonestas, otros lo hacen por ignorancia, otros por ritos, ¿sí? Pero no tiene ningún valor delante de Dios. Para ustedes pueden tener mucho valor, ¿sí? Para algunos pueden tener mucho valor, pero para Dios, ya lo hemos leído, que no tiene nada de valor de ninguna especie. Entonces el apóstol, Dios dice que dejen sus obras de jactancia, que es mejor creer a Dios antes que a los hombres, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces vamos a dejar hasta aquí este primer rudimento, luego seguimos con el bautismo de agua, ya lo veremos en otra oportunidad. Esto es nos cuesta más tiempo porque nos falta el bautismo de agua, la imposición de manos, presentación de niños, la unción en aceite, etcétera, etcétera. Entonces ya en otra ocasión seguiremos con el otro becerro de oro, que es el bautismo de agua, ¿sí? Y así paulatinamente vamos avanzando, y ya los espero en otra ocasión, y yo los declaro en este día bendecidos con toda bendición, y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.